Muy bien. El título de este textito surge de uno de los contenidos de la disposición de la prueba de selección, ¿no? El proyecto institucional y el proyecto educativo de supervisión del director y su inscripción en el sistema. Cuando hablamos de proyecto educativo de supervisión, tenemos que hacer la aclaración que es del director. También algunos le dicen proyecto estratégico de supervisión, para que no haya confusión con el PES, que es del inspector, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de su inscripción en el sistema? Y bueno, porque ya lo estuvimos diciendo en toda esta jornada, ¿no? La escuela tiene un grado de autonomía, pero debe adecuarse al marco normativo y a la política educativa. Por eso, el proyecto institucional de la escuela y el proyecto educativo de supervisión del director deben partir de la política educativa, contextualizándola. Está muy claro en el artículo 93 del Reglamento General de Instituciones Educativas. Lo vamos a leer. Define al PI, proyecto institucional, ¿no?, como planificación sustentable en el tiempo que busca asegurar la mejor realización del acto educativo. Es el resultado del acuerdo institucional celebrado por la comunidad educativa con el propósito de lograr sus fines y objetivos en el marco de las políticas educativas. Por lo tanto, el proyecto institucional de la escuela debe realizarse en el marco de las políticas educativas. Por eso hablamos de que el PI debe estar inscripto en el sistema. Y el PES lo mismo. ¿Y qué es el PES? Del diagnóstico participativo surgen los problemas, los principales problemas que tiene la escuela. A partir de esos problemas, generamos líneas de acción para revertirlos. El PES del director es el conjunto de herramientas con que cuenta para supervisar que se esté ejecutando, se esté implementando el plan de acción acordado y que se lo esté implementando y esté dando resultados. Eso es el PES. El PES del director permite monitorear el plan de acción acordado para revertir los problemas de la escuela. El PES del director, entonces, es fundamental, porque no es cuestión de acordar una línea de acción y creer que porque la acordamos va a ser exitosa. Tenemos que monitorear los resultados para poder ver si algo funciona o no funciona, y si no funciona, rectificarlo. ¿Y cómo hace el director? Tiene que tener una planilla calendarizada que le permita realizar un seguimiento de ese plan de acción. Primero, que se haga lo acordado, y segundo, que esté dando resultados. Tanto el PES como el PI tienen que estar en el marco de la política educativa y tienen que estar en concordancia con las líneas prioritarias de acción del nivel, el proyecto educativo regional, el proyecto educativo distrital y el proyecto educativo de supervisión del inspector. Tiene que haber coherencias entre todos los niveles de planificación. El último eslabón es el proyecto institucional de la escuela, que debe tomar en cuenta todas esas otras planificaciones, contextualizarla a esta escuela que nosotros conducimos, y el PES es la herramienta del director para poder verificar que esos planes de acción estén dando resultados. Muy bien. Acá, en este texto, bueno, está en lo que tiene que tener como mínimo un proyecto institucional. El proyecto institucional ya lo vieron ustedes, pero bueno, aparte de ser un organigrama de trabajo, el proyecto institucional, donde están todas las cuestiones que tiene que poseer una escuela para poder funcionar, también está el carácter dinámico del proyecto institucional, que tiene que ver con eso que yo les decía, ¿no?, de hacer un diagnóstico participativo, acordar cuáles son los principales problemas, analizarlo y generar cursos de acción. No son excluyentes estas dos visiones del proyecto institucional. El proyecto institucional organiza la escuela, pero también debe abordar las problemáticas fundamentales de la escuela para revertirlas. Muy bien. Y acá están todos los componentes de un proyecto institucional. Y acá se define mejor el PES, ¿no?
El PES del director incluye el conjunto de herramientas cuantitativas y cualitativas por las que se realiza el monitoreo y evaluación de la concreción de los objetivos y metas del PI. ¿Y cómo vamos a monitorear y evaluar si las metas del PI se están cumpliendo o no? Por ejemplo, la observación de prácticas de enseñanza, la supervisión de las planificaciones, el análisis de las comunicaciones con las familias, la lectura de los informes de calificación, de las tasas de promoción, abandono, repitencia y sobreedad, son algunos ejemplos de cómo el director monitorea y evalúa el PI. Estas intervenciones deben estar calendarizadas, por eso después hablamos de la agenda del director, y constituyen un organizador del trabajo del director. Por ejemplo, si nosotros bueno, no, mejor no me voy a anticipar, porque después en otro texto está el ejemplo, está bien desarrollado, para que puedan profundizar mejor qué es el PES. Vamos a compartir ese segundo ejemplo. Esperen un segundito, Muy bien. Este es otro texto que elaboré sobre el proyecto educativo de supervisión. Al principio hay una introducción que repite casi lo que ya estuvimos diciendo. Y acá hay un cuadrito que simplemente es para que ustedes tengan claro el lugar del PES en la escuela. El responsable del PES es el director. Ahí sí, no hay tutía. El director es el responsable del proyecto estratégico de supervisión o el proyecto educativo de supervisión. Y los destinatarios son el equipo docente. Y las acciones del PES deben incluirse en la agenda del director. Acá ven el vínculo entre el PES y la agenda del director. El proyecto educativo de supervisión que permite el monitoreo y evaluación de los objetivos del proyecto institucional deben incluirse en una planilla calendarizada, porque tenemos que estar organizados para poder supervisar la concreción de los objetivos del proyecto institucional. Y acá está el ejemplo que yo les anticipé que íbamos a compartir, en el sentido de los indicadores e insumos que podemos utilizar en nuestro PES. Supongan que dentro de nuestro proyecto institucional, en la parte dinámica, en la parte que surge de la identificación de los problemas institucionales, focalizamos como principal problema de la escuela los altos porcentajes de desaprobado de matemática en el PIC. Ahora en secundario no existe más el PIC, tenemos el informe de avance, pero en primaria está el PIC todavía. Siguen teniendo PIC, SIC y TIC, informes de calificación, ¿no? Entonces, ese es el problema que a través de un diagnóstico participativo toda la comunidad educativa acordó que es el principal de la escuela. Los pibes repiten y casi siempre repiten culpa de matemática. Bien. Entonces, no nos quedamos con eso, ¿no? Tenemos que entender el problema, tenemos que analizar el problema para poder abordarlo. Entonces, vemos planificaciones, prácticas de enseñanza, acuerdos de evaluación, y llegamos a la conclusión que la causa de ese problema son prácticas de enseñanza y evaluación basadas en la ejercitación mecánica. No se trabaja en la construcción colectiva de conocimiento, no se trabaja con el error, no se trabaja con problemas, se dan ejercicios y la evaluación es simplemente hacer 20 ejercicios bien. Eso genera desgano, falta de participación de los jóvenes y bajas calificaciones. Entonces tenemos una meta, adecuarlas, porque nosotros tenemos que atacar la causa, no la manifestación. La manifestación son las notas bajas, la causa son las prácticas de enseñanza inadecuadas. ¿Cuál es nuestra meta en nuestro proyecto institucional? Adecuar las prácticas de enseñanza y evaluación al diseño curricular para favorecer las trayectorias de los alumnos. Acciones. Esto es todo el proyecto, ¿no? Institucional, está en nuestro proyecto institucional. Acciones, confección de acuerdos de enseñanza y evaluación en el marco de los diseños curriculares, reformulación de las planificaciones con su correlato en las prácticas de enseñanza y evaluación. Hicimos una reunión de departamento, los profesores releyeron el diseño, elaboraron un acuerdo de enseñanza de la matemática y de evaluación de la matemática, que debe ser la referencia para reformular todas las planificaciones y para que esto tenga correlato en las prácticas de enseñanza. Estamos todos felices, nos dio resultado. No, ahí viene el PES. Hay que monitorear y evaluar que esto realmente
ocurra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Monitoreo y evaluación de lo acordado en nuestro proyecto estratégico de supervisión. Las acciones incluirán plazos y estos plazos determinarán la agenda del proyecto educativo de supervisión en orden cronológico. Entonces, en nuestra agenda de director, ¿qué tenemos que poner? Primero, se hizo la reunión de departamento, acordamos que tenemos que reformular las planificaciones y los criterios para hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es leer las planificaciones y verificar que realmente esas planificaciones respondan a esos nuevos acuerdos de enseñanza que acordaron en esa reunión de departamento. Muy bien. Una vez que leemos las planificaciones, vamos a verificar que eso realmente haya ocurrido. Si no ocurre, entrevista con el docente, ¿no? Pero no nos vayamos entonces de esto, que es nuestro PES. Tenemos que poner una fecha. Si la reunión fue el 20 de abril, vamos a dar 2 semanas para que reformulen las planificaciones, o una semana porque es un problema urgente. El 27 de abril tenemos que agendar lectura de las planificaciones reformuladas en nuestra agenda de director. Bueno, todos los profesores reformularon bien las planificaciones. ¿Somos felices? No. Tenemos que ver el impacto en el aula. Por lo tanto, a la semana siguiente nos vamos a agendar un día, de las 10 a las 12 de la mañana, leer todos los libros de temas para verificar qué registraron los profesores en ellos. Vemos los libros de temas y sí, efectivamente, cambiaron su práctica de enseñanza. ¿Somos felices? No del todo, porque a veces hay inconsistencias. Por lo tanto, al día siguiente vamos a pedir las carpetas de los chicos para verificar que realmente lo que está en el temario esté ocurriendo en el aula. Claro, al ver las carpetas, mejor insumo imposible. Después de hacer todo esto, seguramente vamos a detectar algunos profesores que todavía hay que fortalecer. Por lo tanto, para esos casos vamos a hacer visitas ¿a dónde? Al aula, nos vamos a entrevistar con esos docentes y vamos a hacer la devolución de rigor y el asesoramiento. ¿Y cuándo vamos a terminar de monitorear si esto dio resultado o no? Supónganse que el problema lo detectamos en el PIC. Entonces, comparar numéricamente los datos del PIC con el SIC. Si nuestro plan de acción dio resultado, ¿qué tuvo que pasar con las calificaciones de los jóvenes? Si teníamos un porcentaje alto, por lo menos ese porcentaje debería que bajar, ¿no? Muy bien.